Saludos, centinelas. Aquí habla el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Y si te dijera que el nuevo Batman ya apareció? ¿Y casi nadie se dio cuenta? Así es. Mientras todo el mundo sigue mirando a Robert Pattinson y esperando noticias de The Batman 2, el caballero oscuro del universo DCU ya se está moviendo entre sombras, dejando pistas reales en pleno rodaje de Clayface. No es una teoría sin fundamento. Hay evidencia. Y hay una decisión silenciosa de James Gunn que revela algo mayor. Este Batman no es un reboot cualquiera. Es una ruptura total con todo lo anterior. Antes de entrar a fondo, hazte un favor. Suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante, y tu apoyo es lo que va a tornar eso posible. Además, si te gusta estar por delante, entender lo que está pasando en los bastidores del nuevo DCU antes que nadie, aquí es donde lo vas a encontrar. Ahora dime tú, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjamelo en los comentarios. Los voy a leer todos. Si ese contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill, dale like, comenta y comparte. Él está ahí, en los carteles, en las referencias, en los lugares clave de Gotham. El nuevo Batman del DCU no ha sido presentado oficialmente, pero su sombra ya se proyecta en cada escena del rodaje de Clayface. Y no estamos hablando de simples guiños. Estamos hablando de elementos visuales y narrativos que desmarcan completamente esta nueva versión del Batman del de Matt Reeves. Lo primero que nos grita eso en la cara es la propia ciudad. Esta Gotham que están grabando no es la de Pattinson, y tampoco pretende serlo. ¿La pista más clara? La localización del set. Aunque están usando los mismos lugares físicos que sirvieron como Gotham para Reeves, los elementos escenográficos han sido cuidadosamente transformados. Carteles diferentes, nombres distintos, puentes, edificios e instituciones que no coinciden con The Batman. Hay un mapa filtrado del set que muestra más de 40 localizaciones, y entre ellas, Wayne Manor y la Batcueva, pero colocadas de forma distinta a como las conocíamos. ¿Por qué? Porque esto no es un soft reboot. Es una Gotham completamente nueva. Y lo más interesante es que no es aleatoria. Está basada en la Gotham de los cómics de No Man's Land. Una ciudad rota, dividida, donde el caos ha redefinido el mapa. Esa elección no es decorativa, es conceptual. Y si este es el terreno donde nace el nuevo Batman, ya sabemos que no será una simple copia de los anteriores. Pero hay una cosa más. Una ausencia que dice mucho más que cualquier presencia. En todos los materiales filtrados, Batman no aparece de forma explícita. Está al margen, fuera de foco. ¿Por qué lo esconden? ¿Qué están reservando? Hay un motivo claro detrás de esta estrategia. Y no tiene nada que ver con marketing. Te lo explico enseguida. Porque lo que viene a continuación no solo confirma que este Batman es otro, sino que revela qué tipo de caballero oscuro está emergiendo desde el centro de esta nueva Gotham. Si hay algo que define a Batman, tanto como el propio Bruce Wayne, es la ciudad que habita. Gotham no es solo un escenario, es una extensión del trauma, del miedo y del colapso moral que el personaje intenta contener. Y eso es precisamente lo que está en juego en esta nueva etapa del DCU. Porque aunque el rodaje de Clayface utilice algunas de las mismas localizaciones que vimos en The Batman de Matt Reeves, el mensaje es claro, esta no es la misma Gotham. Y no lo será. La primera pista concreta aparece en el mapa oficial del set filtrado hace pocas semanas. Más de 40 localizaciones, marcadas con nombres que resuenan con fuerza entre los lectores de cómic. El Puente Kane, el Parque Robinson, el Lounge del Pingüino, el Teatro Monarch, la cárcel de Blackgate. Pero no se trata solo de referencias nostálgicas. El diseño general del mapa, incluyendo las divisiones territoriales, los puentes estratégicos y la disposición de los barrios, coincide directamente con la Gotham de No Man's Land, una de las etapas más oscuras e influyentes del cómic. En ese arco, Gotham ha sido devastada por un terremoto y abandonada por el gobierno. Cada zona queda bajo control de diferentes facciones criminales, como si fuera un tablero de guerra. Batman opera desde las sombras, en una ciudad donde la ley ha dejado de existir.
La elección de esta versión de Gotham no es inocente. Habla de un Batman que está emergiendo en un entorno colapsado, donde los símbolos de orden, como la policía o el gobierno, ya no significan nada. Y aquí es donde empieza a surgir el contraste. Porque la Gotham de Matt Reeves era sucia, húmeda, casi gótica en el sentido literal, llena de secretos antiguos, corrupción institucional y decadencia psicológica. Pero aún era funcional. Aquí, en cambio, todo apunta a una ciudad fragmentada, marcada por la supervivencia y la territorialidad criminal. Esto no es un crimen organizado, es guerra urbana. El propio nombre de algunos lugares refuerza ese tono. Gotham Regeneration Project, por ejemplo, aparece en uno de los carteles del set. A primera vista, parece un simple detalle urbanístico, pero recuerda demasiado al Renewal Project del universo de Reeves, que era un programa político corrupto. Aquí, sin embargo, el término regeneración tiene otro peso. Sugiere que esta Gotham ya colapsó, y ahora está intentando renacer desde los escombros. Esa es la clave. Esta Gotham no está conectada con la anterior, porque no necesita estarlo. Es un nuevo laboratorio narrativo, un entorno que permite rediseñar desde cero la figura del Caballero Oscuro sin tener que cargar con el legado de otros universos. Pero hay algo más, un punto en ese mapa que no aparece a simple vista, y que podría revelar cuál será el verdadero conflicto en la sombra del DCU. Y te aseguro, no tiene nada que ver con Clayface, ni con el Joker. El verdadero enemigo de esta Gotham podría estar más cerca de lo que pensamos. Una ciudad se define también por sus símbolos, y la Gotham del nuevo DCU está repleta de ellos. Pero no se trata solo de referencias para el fan atento. Estos easter eggs están construyendo una red de significado que redefine las reglas del juego. Y es aquí donde el mapa del set cobra una relevancia mucho mayor de lo que parece. No es un simple decorado, es una declaración de intenciones. Un plano estratégico del futuro del universo cinematográfico de DC. El primer punto que destaca es Wayne Manor. En el mapa aparece marcado como la localización número 3, pero no está visible en el recorte difundido públicamente. ¿Por qué? Porque se encuentra al otro lado del río, fuera del encuadre principal. Esa omisión no es un error técnico, es una elección deliberada. Implica que la figura de Batman, su origen, su identidad, su santuario, sigue siendo parte del núcleo narrativo, pero se mantiene al margen, oculto, vigilante, tal y como él mismo actúa dentro de la ficción. También está la Batcueva, mencionada pero no mostrada en detalle. Y eso conecta directamente con la forma en que James Gunn está introduciendo al nuevo Caballero Oscuro, sin exposición directa, pero con rastros evidentes. Como una figura que ya está operando, aunque nadie sepa con certeza desde cuándo. El mapa también incluye Amusement Mile, tradicionalmente conocido como el refugio del Joker. En este universo, todavía no hay actor confirmado para interpretar al nuevo príncipe del crimen, pero el lugar está ahí. Presente. Establecido. Como si su presencia ya fuera inevitable, aunque aún no haya hecho acto de aparición. Y lo mismo ocurre con otras ubicaciones, como Gotham Botanical Gardens, relacionado con hiedra venenosa, o el Iceberg Lounge del Pingüino. No hay anuncios oficiales, pero el terreno ya está sembrado. Y entonces aparece un detalle que, a simple vista, no llama la atención. El Finger Memorial Park. Parece un homenaje más, pero no lo es. Porque Finger fue co-creador de Batman junto a Bob Kane, y durante décadas no recibió reconocimiento oficial. Que su nombre esté en el mapa no es solo una corrección histórica, es una pista de que esta nueva versión del DCU va a hacer las cosas de otro modo. Más conscientes, más conectadas con las raíces reales del personaje. Ahora bien, entre todos estos puntos destaca uno en particular, el Gotham City Courthouse. Un edificio que no solo está presente, sino que ha sido recreado en el set para escenas importantes. Y eso nos lleva a un personaje específico, Jimmy Red McCoy, un mafioso de los cómics clásicos de Batman que aparece mencionado en los periódicos del set como alguien que está siendo juzgado en ese tribunal. ¿Por qué recuperar a un personaje tan secundario y antiguo?
¿Qué sentido tiene introducirlo ahora? La clave está en lo que representa. McCoy no es un supervillano. No tiene poderes. Pero simboliza el viejo orden criminal de Gotham. La mafia tradicional. Su presencia en juicio sugiere que estamos asistiendo a un cambio de ciclo. El sistema judicial está intentando recuperar el control, mientras que los supervillanos empiezan a moverse desde las sombras. Es un punto de inflexión narrativo, un momento que marca el fin de una era y el inicio de otra mucho más peligrosa. Pero eso no es todo, porque en medio de todos estos símbolos hay uno que todavía no hemos mencionado y que aparece de forma casi imperceptible en un simple cartel de la calle. Uno que apunta directamente a un personaje que aún no ha sido revelado públicamente en el casting del DCU, pero cuya presencia aquí lo cambia todo. Te lo muestro en el siguiente bloque, porque lo que implica no solo afecta a Batman, sino a toda la jerarquía de villanos del universo DC. El calendario del nuevo DCU es un rompecabezas que, hasta ahora, no encaja del todo. Clayface se presenta como una historia de origen para Matt Hagen, la versión metahumana del personaje. En teoría, debería situarse cronológicamente antes de su transformación completa. Sin embargo, todo lo que se ha filtrado del set apunta a una Gotham plenamente activa en el presente, con elementos visuales consistentes con los eventos ya canónicos de Superman, Legacy y Peacemaker. Aquí aparece la primera fractura. Porque si Creature Commandos, que es canon en el DCU, ya mostró la muerte de una versión de Clayface, presuntamente la misma, entonces algo no cuadra. ¿Es este un retcon encubierto? ¿O estamos viendo a un Clayface anterior al que murió? La cuestión es aún más compleja si consideramos los productos que aparecen en los decorados: Cesticola, Big Belly Burger, Jitters. Todos ellos marcas habituales del DCU moderno, vinculadas explícitamente al mismo periodo temporal en que ocurren los eventos de Superman. Y sin embargo, el Clayface que vemos en el set no es una criatura plenamente transformada, sino un Matt Hagen con heridas visibles, en fase de mutación. Todo sugiere que estamos en los días previos a su conversión, lo que haría de esta película un precuela, pero con elementos escenográficos de presente. Esa contradicción no parece casual. Más bien, indica que James Gunn está jugando con una estructura temporal fragmentada, donde las historias individuales no se cuentan necesariamente en orden cronológico. A esto se suma otra pista: los periódicos vistos en el set. En uno de ellos se menciona un partido entre los Gotham Knights y los Metropolis Meteors, dos equipos ficticios del universo DC. Pero ese mismo estadio ya fue utilizado en Superman. Legacy como lugar de batalla entre el Hombre de Acero, Ultraman y la Ingeniera. Lo cual sitúa ese evento en un presente muy específico dentro del canon. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo como telón de fondo en Clayface? Una explicación posible es que Clayface no esté narrado de forma lineal, que estemos viendo flashbacks intercalados con eventos actuales. Otra es que haya más de un Clayface en juego, algo que los cómics ya han explorado, con múltiples encarnaciones del personaje. Pero hay una tercera opción, más sutil y más peligrosa para la coherencia del DCU, que Gunn esté haciendo pequeñas correcciones silenciosas en la línea temporal, sin declararlas abiertamente como retcons. Esto último se refuerza con lo que hemos visto en Peacemaker, donde Arkham y Bell Rev se mencionan como escenarios de múltiples fugas recientes. Eso podría explicar la actividad intensa de Batman en Gotham. No es que esté comenzando su cruzada, es que está reaccionando a una crisis penitenciaria tras los eventos del film de Superman. Y si eso es así, Clayface no sería una historia de origen aislada, sino parte de esa cadena de consecuencias. Lo más interesante, sin embargo, es lo que no se menciona. Porque entre las referencias a villanos, organizaciones y localizaciones, hay un silencio absoluto sobre la figura de Amanda Waller. Y en este universo, eso nunca es un buen signo. Cuando Waller no aparece, suele ser porque está moviendo piezas desde la sombra, y eso conecta directamente con un patrón que se repite en todo este nuevo DCU. Un patrón que empieza a perfilar a Batman no como el líder, sino como el último en entrar a una partida que ya lleva tiempo en marcha. Y la jugada final puede que ya esté decidida.
James Gunn lo dejó claro desde el principio. No vamos a ver otra vez la muerte de los Wayne. No más collares de perlas cayendo al suelo. No más callejones oscuros como origen fundacional. Y eso, en el fondo, es una ruptura mayor de lo que parece, porque significa que este Batman no llega para contar su historia, sino para irrumpir en medio de una ya en marcha. Como una figura preexistente que el espectador solo empieza a descubrir cuando el mundo ya está colapsando. Hasta ahora, lo único confirmado oficialmente es que el Caballero Oscuro del DCU no será el de Robert Pattinson. No hay conexión con la saga de Matt Reeves, y todos los elementos visuales lo respaldan. Los carteles, los escenarios, los estilos arquitectónicos. Pero eso no ha detenido la especulación. ¿Por qué no anuncian ya el casting? ¿Por qué mantienen su presencia tan deliberadamente en segundo plano, incluso en una producción como Clayface, que transcurre en su propia ciudad? La respuesta más lógica está en el calendario de estrenos. Batman Parte 2, de Reeves, llegará poco después del film de Superman, y Gunn, con inteligencia estratégica, no quiere superponer dos versiones del mismo personaje en el mismo periodo promocional. No porque compitan directamente, sino porque correría el riesgo de confundir al espectador general. Presentar a dos Batmans a la vez diluye el impacto de ambos. Pero esa es solo la razón superficial. Lo que subyace es una visión de Batman distinta. Este no va a ser un justiciero solitario en sus primeros años. No será un detective deprimido que aún no entiende su lugar en el mundo. Todo indica que el nuevo Batman del DCU será un estratega. Alguien que ya ha construido parte de su red. Que conoce el terreno. Que opera en las sombras desde hace tiempo. Y por eso se mantiene oculto. Porque su narrativa no parte de la necesidad de explicar su origen, sino de mostrar su alcance. En los periódicos vistos en el set de Clayface, hay menciones a crímenes relacionados con supervillanos, juicios abiertos, fugas recientes de Arkham, pero en ningún momento aparece la figura del justiciero como protagonista, solo como una fuerza implícita. Y eso encaja perfectamente con una idea clave en los cómics. Batman no necesita ser visible para controlar Gotham. Su poder está en lo que representa, en lo que los demás creen que puede hacer. Esa es la táctica narrativa que Gunn parece estar usando. Plantar pistas. Mencionar su existencia de forma indirecta. Mostrar su influencia en el entorno sin revelar aún su rostro. Es una construcción desde la sombra. Y esa decisión tiene otra ventaja. Permite medir la reacción del público. Ver cómo responde el fandom ante los pequeños indicios. Y ajustar el tono del personaje en función de eso. Pero hay algo más. Un motivo concreto por el que mantenerlo escondido ahora puede ser vital. Porque si los rumores sobre el próximo gran villano del DCU se confirman, entonces la primera aparición real de este Batman no será en su propia película. Será en un enfrentamiento que lo obligue a salir de las sombras, no por voluntad, sino por necesidad. Y ese momento aún no ha llegado. Aunque las piezas ya estén en su sitio. Aunque Gotham ya lo esté llamando. La ciudad ya está contaminada. Y no es por Clayface. Gotham, en este nuevo DCU, muestra señales de estar infestada por figuras que operan desde la periferia del poder. En silencio, a la espera. Los indicios están por todas partes, diseminados en el propio set como un juego de piezas cuidadosamente colocadas. Porque aunque el foco narrativo de Clayface parezca centrado en el origen de un solo villano, lo que se está construyendo es un tablero con múltiples amenazas activas, algunas conocidas, otras completamente inesperadas. Uno de los carteles más llamativos detectados durante el rodaje es el de Sionis Construction, una referencia directa a Roman Sionis, más conocido como Máscara Negra. No es solo un guiño, indica actividad empresarial en Gotham, lo cual sugiere presencia física, influencia y recursos. En los cómics, Sionis representa el poder económico criminal disfrazado de legalidad. Su participación en la historia, aunque sea tangencial en esta fase, podría marcar la antesala de una red de corrupción extendida, perfecta para un universo donde el sistema institucional ya está colapsando desde dentro. Pero no está solo.
En los carteles de calles y murales del set se han identificado referencias claras a la Canario Negro del DCU. Una aparición aún sin confirmar oficialmente, pero cuya presencia en una vitrina específica hace pensar que el personaje formará parte del entorno narrativo de Clayface. Lo interesante aquí no es su inclusión como heroína, sino el lugar que ocupa en la estructura de la ciudad. Si Canario está activa en Gotham, en este punto de la línea temporal, significa que hay más operativos en campo. Y eso apunta, inevitablemente, a la futura aparición de la Batfamilia o de facciones aliadas. Junto a ellos, hay señales de otros nombres conocidos. El Joker, mencionado de forma indirecta a través del Amusement Mile y el graffiti callejero. El Pingüino, anticipado mediante el Iceberg Lounge. Y Hiedra Venenosa, cuya conexión con los jardines botánicos de Gotham permanece visualmente marcada. Ninguno ha sido oficialmente casteado para el DCU, pero el terreno ya está dispuesto. Como si el caos ya tuviera rostro, pero aún no hubiese mostrado su forma. Y luego está el detalle más inquietante. Un cartel de obra urbana menciona el proyecto de regeneración de Gotham. A simple vista, podría parecer un programa de renovación institucional, pero el paralelismo con el Gotham Renewal Project de la saga de Matt Reeves es demasiado preciso para ser casual. Si aquel programa ocultaba una red de corrupción ligada a la aristocracia criminal, este nuevo proyecto podría estar funcionando como fachada para algo mucho más grande. Una reorganización del crimen bajo una lógica nueva, más estratégica, más peligrosa. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿A quién le interesa una Gotham caótica, dividida en zonas de poder, llena de vacíos institucionales y con Batman aún fuera del foco? La respuesta puede estar conectada con una organización que todavía no ha sido mencionada en voz alta dentro del DCU, pero que lleva años siendo sugerida entre líneas. Una fuerza oculta que no necesita presentaciones ruidosas ni grandes escenas de acción para marcar presencia. Solo necesita silencio, arquitectura y control. Y su símbolo podría estar más cerca de lo que crees. Cuando se habla de las amenazas más profundas en el universo de Batman, la mayoría piensa en villanos como el Joker, Bane o Ra's al Ghul. Pero hay una organización que no necesita aparecer para infundir miedo. Una que lleva siglos operando desde las sombras de Gotham, moldeando su historia, su arquitectura, su poder. La Corte de los Búhos. Y aunque James Gunn no la ha mencionado públicamente, los elementos filtrados del set de Clayface parecen diseñados para susurrar su nombre sin decirlo. Empieza por la disposición visual de la ciudad. En el mapa oficial, Wayne Tower aparece destacada como uno de los edificios históricos, construido por un ancestro lejano de Bruce en el siglo XIX. En los cómics, la corte siempre ha tenido una conexión directa con la élite fundadora de Gotham, infiltrando las grandes familias, los símbolos de poder, los cimientos estructurales de la ciudad. El hecho de que esa torre aparezca en el centro del mapa no es decorativo. Es un recordatorio de que las raíces del control siempre han estado ahí. Otro detalle relevante: el parque Finger Memorial y el puente Kane. Ambos rinden homenaje a los creadores originales del personaje, sí, pero también coinciden con dos elementos clave del canon de la corte. En Batman, The New 52, escrita por Scott Snyder, hay una escena en la que Bruce investiga los edificios más antiguos de Gotham y descubre pasadizos ocultos, cámaras secretas, construcciones con simbología masónica. Todos ellos vinculados a lugares históricos que llevan siglos en la ciudad. La idea es simple pero aterradora. Gotham nunca fue libre. Siempre ha pertenecido a alguien. Y si esta nueva versión de Gotham está inspirada en No Man's Land, una ciudad abandonada a su suerte, fragmentada, rota, entonces el terreno es perfecto para que una organización como la Corte resurgiera. No para conquistar la ciudad, sino para reclamar lo que siempre consideró suyo. En un entorno donde las instituciones han caído, donde los villanos clásicos compiten por el control, la Corte no necesita apresurarse. Solo tiene que esperar el momento adecuado para mostrar su fuerza. En los cómics, los búhos actúan cuando Bruce empieza a alterar el equilibrio de poder. Cuando intenta cambiar Gotham desde dentro. Y aquí es donde todo encaja.
porque el Batman del DCU aún no ha mostrado su cara, pero su presencia se intuye en las sombras. Y si hay algo que la corte odia, es que alguien modifique el equilibrio de su sistema. En las viñetas utilizan a los Talons, asesinos no muertos, entrenados desde la infancia, para ejecutar a quienes amenazan su legado. Si el nuevo Batman del DCU está operando fuera del radar, investigando las fugas de Arkham, el resurgir de las mafias, el avance del crimen, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que cruce la línea que la corte no permite cruzar. La pregunta ya no es si la corte va a aparecer, es si ya lo ha hecho. En los edificios, en las placas, en los nombres, en los carteles que parecen neutros, pero llevan siglos repitiéndose. Gotham está llena de ojos. Algunos los reconocemos. Otros solo parpadean una vez y desaparecen. Pero todos miran hacia el mismo lugar. Y hay un símbolo que todavía no ha emergido en este DCU, pero que cuando lo haga, no dejará ninguna duda. El búho es real. Y ha estado esperando. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el universo DC no es solo una fase de transición. Es una reescritura activa, donde cada decisión visual, cada línea de diálogo y cada localización construida desde cero encierra una intención editorial. Y en el centro de esa transformación hay una figura que nunca se ha ido del todo, pero que tampoco ha vuelto aún: Batman. O mejor dicho, los Batmans. El fandom lleva tiempo dividido entre dos corrientes. Por un lado, quienes desean que el universo de Matt Reeves, con su estética neo-noir y su enfoque introspectivo, se mantenga independiente, como una obra autoral fuera del canon. Por otro, los que esperan ver una integración más ambiciosa, donde Pattinson o su estética se vinculen de algún modo al nuevo DCU de James Gunn. La realidad, sin embargo, es que esta división está siendo utilizada como un recurso narrativo dentro del propio diseño del universo. Una prueba de ello es la comparación entre el ayuntamiento de Gotham, que aparece en el rodaje de Clayface, y el edificio usado en The Batman. Ambos son completamente diferentes. Arquitectura, escala, iluminación. Uno es más clásico, incluso institucional. El otro, más brutalista y opresivo. No es solo una cuestión de estilo, es una señal clara de que existen dos Gothams distintas, no superpuestas, no compatibles. Y que esa separación no es temporal, es deliberada. En términos editoriales, estamos ante un caso evidente de hard reboot, pero con una particularidad. El equipo de Gunn ha optado por no declararlo como tal en la promoción. Prefieren construir la diferencia desde el subtexto, desde los detalles. Permiten que los fans especulen, que comparen, que duden, pero sin dar una respuesta directa. Porque esa ambigüedad, por contradictoria que parezca, funciona como elemento de engagement, mantiene el interés, genera conversación y evita que una parte del público se desconecte por completo. Lo curioso es que este enfoque ya tiene antecedentes. Durante años, la saga de X-Men de Fox convivió con líneas temporales contradictorias, reinicios parciales y versiones múltiples de personajes como Magneto o el propio Charles Xavier. Y aún así, el público mantuvo el interés. Porque, en el fondo, lo que importa no es solo la coherencia, sino el sentido de pertenencia al universo. Y Gunn está construyendo el suyo desde ese lugar, respetando el legado anterior, sin cargar con sus errores. Y aquí entra en juego otro elemento clave: el proyecto de regeneración de Gotham, mencionado en los decorados de Clayface. El nombre evoca al Renewal Project de la saga de Reeves, pero no es el mismo. Es un guiño, sí, pero también una barrera. Como si dijeran, esto no es una continuación, pero tampoco pretendemos ignorar lo que funcionó antes. Un equilibrio difícil, pero que puede dar sus frutos si se sostiene con inteligencia. La gran incógnita es si esta dualidad se mantendrá indefinidamente, o si en algún momento todo esto convergerá en un evento mayor. Porque hay un concepto que aún no ha sido usado oficialmente en el nuevo DCU, pero que flota en el aire como una posibilidad latente: el multiverso. Y si algún día se abre esa puerta, entonces sí, podríamos tener a varios Batmans coexistiendo. No como versiones excluyentes,
sino como piezas de un mismo rompecabezas. Hasta entonces, lo que se está librando es una guerra silenciosa, una batalla de tonos, estilos y símbolos, y el verdadero ganador, quizás, aún no ha sido revelado. Durante todo este vídeo, hemos recorrido una Gotham en construcción, pero no es una construcción literal, es simbólica, emocional, narrativa. Cada elemento de esta ciudad está diseñado para preparar el terreno a una figura que aún no ha dado la cara, el nuevo Batman del DCU. Y lo más brillante de todo es que su ausencia es, en sí misma, una herramienta de storytelling. Según los datos de producción, Batman no tendrá un papel central en Clayface. Pero eso no significa que esté ausente. De hecho, su sombra está en todas partes. En la arquitectura gótica de la ciudad, en los informes del GCPD sobre criminales huidos, en los callejones donde la violencia crece sin control. Batman está operando desde las sombras, como un mito urbano que empieza a tomar forma. Es la misma lógica que usó Christopher Nolan en Batman Begins, cuando Bruce aún no había definido su símbolo. O incluso más atrás, en Batman, Year One de Frank Miller, donde Gotham siente la presencia de algo, pero aún no lo nombra. El enfoque de Gunn parece ir en esa dirección. No presentar al Caballero Oscuro de forma frontal, sino construir su leyenda antes de revelarlo. Porque un Batman que aún no ha llegado puede generar más expectativas que uno que ya está sobreexpuesto. Además, hay una cuestión estratégica que no se puede ignorar. El estreno de The Batman Part II está previsto para pocos meses después del Superman, Man of Tomorrow, dentro del nuevo canon. Si Gunn introdujera a su Batman justo antes, el público inevitablemente los compararía. Y por muy diferente que sea el enfoque, la comparación siempre pesaría más sobre la novedad. Esperar a que la historia de Pattinson cierre su ciclo antes de presentar oficialmente al nuevo Batman no es solo una decisión de respeto, es una jugada táctica. Lo que sí parece evidente es que este nuevo Batman no será una copia de ninguno anterior. No es un detective atormentado como el de Reeves, ni un justiciero brutal como el de Snyder. Por los elementos ya mostrados, el mapa, los vínculos con Arkham, la posible existencia de la Corte de los Búhos, todo apunta a una versión más compleja. Un Batman que actúa dentro de un sistema roto, pero que no lo combate frontalmente. Alguien que entiende el equilibrio del caos. Un símbolo nuevo, pero que no olvida su legado. Y cuando finalmente lo veamos, sea en The Brave and the Bold, sea en una escena final de Clayface, o incluso en algún fragmento de Peacemaker, ese momento no será solo una aparición, será una declaración. Una promesa de que, por fin, el universo DC tiene un caballero oscuro con propósito claro, mitología propia y espacio real para evolucionar. Porque este Batman no nace de una tragedia. Nace de un sistema corrupto que necesita ser desmontado desde dentro. Y si has llegado hasta aquí, Sentinela, es porque tú también estás esperando esa aparición, esa escena que va a redefinir al personaje para una nueva generación. Así que, si este vídeo te ha conectado con algo que ya sentías, si Gotham te resulta familiar, incluso antes de verla completamente formada, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de una meta importante, y tu apoyo ahora no es solo un número. Es lo que nos permite seguir revelando las piezas ocultas del universo prohibido. Y antes de irte, cuéntanos abajo en los comentarios desde qué ciudad, o incluso desde qué país, estás viendo este vídeo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta señal de alerta desde Gotham. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, la ciudad ya no duerme, porque él está por llegar.